Muchas gracias, Andrés, por su presentación, por abrirnos este panorama sobre el contexto internacional y las recomendaciones para lograr mayor transparencia en el fútbol. Y llegó el momento de conocer esa encuesta que todos vinimos a conocer y los resultados, esa percepción de los hinchas y los amantes del fútbol sobre nuestro fútbol colombiano. Por eso, a continuación, presentaremos estos resultados generales de la encuesta a cargo del señor Fabio Velázquez, presidente ejecutivo de Foro Nacional por Colombia. Con ustedes, Fabio, bienvenidos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Reitero el agradecimiento a la Universidad Sergio Arboleda por prestarnos su casa para hacer esta presentación. Vamos a entrar en materia porque, digamos, es de interés nuestro que tengamos el tiempo suficiente para debatir en el panel los resultados de la encuesta. Voy a referirme a estos 6 temas, una rápida caracterización de la encuesta, algo sobre enfoques, sobre lo cual voy a hacer un resumen porque ya las personas que han hablado han presentado varios de los puntos de vista que nos han orientado en el análisis de la encuesta. Luego vamos a trabajar el tema de lo que podríamos llamar el punto de partida de nuestras inquietudes relacionadas con la gobernanza del fútbol y miraremos los 3 últimos puntos realmente, bueno, el tercero también, son los que se centran básicamente en los datos que proporciona la encuesta. Haremos al cierre una presentación rápidamente sobre uno de los puntos que constituyen para nosotros un factor esencial de la propuesta que estamos haciendo como organizaciones, como Fanbox, Foro y Transparencia por Colombia, que es el tema de la incidencia de los hinchas. La encuesta, como ya se dijo, tenía como objeto conocer un conjunto de percepciones de las personas que la respondieron sobre tópicos que son de actualidad en el fútbol nacional e internacional, pero particularmente nos queríamos centrar en todo el tema de cómo ven las instituciones, cómo ven las personas que respondieron a la encuesta, las instituciones rectoras del fútbol en Colombia además particularmente sobre el tema de transparencia en la gestión y el manejo del deporte. Pero también quisimos en la encuesta introducir una serie de preguntas sobre las medidas que en opinión de las personas encuestadas deberían ponerse en marcha para reducir los déficits de transparencia en el fútbol. Una observación muy importante de esta encuesta es que es una encuesta de percepción. Esto hay que señalarlo de entrada porque simplemente recoge un conjunto de opiniones de las personas encuestadas que se basan en su experiencia, en su intuición, en lo que ellos observan, pero no necesariamente un análisis detallado de información, no tienen necesariamente una base factual, empírica, que sustente esas percepciones. Pero una cosa muy importante de las percepciones es que orientan la conducta de la gente. Es decir, las percepciones no solamente son opiniones e intuiciones que tienen las personas, sino que eso hace parte de su patrimonio de conducta y de comportamiento personal. Por eso son tan importantes. Pueden estar erradas las opiniones, pueden no estar basadas en elementos fácticos que nos permitan identificar un cierto grado de verdad de esas opiniones, pero son base del comportamiento. Y muchos de los comportamientos que hoy tenemos, sobre todo con respecto al fútbol, porque el fútbol finalmente es pasión, y el fútbol en ese sentido pues desata una serie de comportamientos y la gente va construyendo las miradas que vamos a presentar en esta personas que respondieron, 971 personas, residentes en 94 municipios de 26 departamentos del país. Nos parece que, digamos, siendo una encuesta online no podemos hablar de representatividad de una muestra, pero sí de una cobertura bastante importante y de tal manera que las ideas que surgen y los resultados que han surgido de la encuesta, digamos, son claves. Un desbalance hombres-mujeres con respecto a la composición demográfica en el país que es absolutamente explicable. Digamos, la vinculación del género femenino a las cuestiones del fútbol es un fenómeno reciente
para fortuna nuestra, creciente, por ejemplo, con la apertura ahora de la Liga de Fútbol Femenino y de los resultados que poco a poco la selección femenina ha tenido en el contexto internacional, pero sobre todo de un interés que hoy día es cada vez mayor de las mujeres en el fútbol. El fútbol fue un deporte dominantemente masculino hasta hace muy poco tiempo, de tal manera que este 78 versus 22 no nos parece que esté fuera de la realidad, por el contrario nos da optimismo sobre una quinta parte de las personas que respondieron la encuesta que fueron mujeres. También tenemos un público que es, digamos, entre joven y adulto. Nos parece importante que un poco más del 30% de la población es menor de 25 años, que es una población, digamos, directamente vinculada al fútbol, amante. Personas que quiere ver en la industria del fútbol un componente de la vida social y un componente importante de la vida social. Y no nos referimos únicamente a temas de violencia en el fútbol o a temas de comportamiento, sino al tema simplemente de los éxitos o fracasos de una organización, por ejemplo, en la representación del país en eventos internacionales, como acaba de ocurrir en los Juegos Olímpicos o como está ocurriendo en las eliminatorias del fútbol con nuestra selección. Es decir, hay un interés social que hace que ese componente de vivencia del fútbol como parte de la vida cotidiana de los colombianos y las colombianas sea un elemento tan importante o quizá de pronto más importante que el componente de actividad industrial, de lucro que se está buscando y de negocio que se busca a través del fútbol. Y finalmente un cuarto punto que también ya se señaló y que inspira mucho el análisis de los resultados es la idea de que los hinchas tienen un lugar en el fútbol. Y las experiencias internacionales nos están comenzando a mostrar que el papel del hincha puede ser mucho más poderoso que simplemente ser el espectador en un estadio o el seguidor de un equipo, sino que puede, como lo vamos a ver más adelante, plantear una serie de propuestas e iniciativas de comportamiento y de conducta para jugar un rol mucho más activo en el manejo del deporte. El contexto en el que nosotros estamos entendiendo y mirando toda esta cuestión, ya también ha sido dicho, es un contexto reciente, coyuntural, de una percepción sobre los problemas de corrupción que asistieron o que han asistido al fútbol a nivel internacional y que también han afectado el manejo del fútbol en Colombia. ¿Qué significa ese contexto en este momento? Significa, por lo menos con respecto a los 4 puntos que hemos señalado en el enfoque conceptual. En primer lugar, que probablemente muchos de esos problemas de corrupción que hoy ha tenido y ha mostrado el fútbol a nivel internacional y nacional, se desprenden del hecho de que el fútbol es mirado simplemente como negocio y no como una actividad social que tiene otros componentes. O que el fútbol es un bien privado que solamente interesa a quienes son los propietarios del negocio y obviamente buscarían el beneficio de sus intereses como propietarios del negocio y no la consideración de esa otra dimensión como actividad social que tiene el fútbol. Por supuesto, también refleja esa situación que los niveles de transparencia son deficitarios en este momento y que los hinchas no han jugado un papel fundamental en el manejo del deporte y que han sido vistos simplemente como clientes que ayudan a enriquecer las arcas en un momento determinado de los clubes de fútbol. Es decir, hoy lo que nos está planteando el horizonte y la coyuntura es que hay una serie de problemáticas que probablemente no están respondiendo a una expectativa social con respecto a lo que debe ser el fútbol, más allá de ser un negocio, más allá de ser, digamos, una actividad
privada y más allá de considerar a los hinchas simplemente como una parte del negocio. Por eso, como ya se ha señalado, hoy se vive un ambiente de desconfianza en las instituciones que manejan el fútbol, que puede ser muy matizado porque tampoco, como ya lo hemos afirmado, ya lo han afirmado mis colegas, no estamos partiendo del punto de vista de que fútbol es idéntico a corrupción. Hay, digamos, toda una serie de dimensiones positivas de la industria y del negocio que hay que destacar. Pero hoy se vive un clima, digámoslo así, de desconfianza en las instituciones del fútbol. Y la pregunta que nosotros hacemos es, bueno, está esa situación, pero ¿qué podemos hacer? Y la pregunta del qué hacer, pues también se la hemos hecho a los encuestados y los resultados que vamos a presentar ahorita nos los van a señalar. Voy simplemente a señalar este dato que nos pone de presente cómo la gente, cómo los encuestados están viendo el tema de la transparencia del fútbol y de la confianza en las instituciones. Es interesante comprobar cómo en los encuestados conocieron casi en un 100% de las personas el tema de la gobernanza y de la corrupción en el fútbol a nivel internacional. Y esto coincide con otras encuestas internacionales que se han hecho para el caso colombiano. Y lo que demuestra eso es que hay una percepción negativa del sistema internacional del fútbol. El estudio de Football Addicts y Transparencia Internacional señaló el año pasado que 73% de los colombianos no tienen confianza en la FIFA. Y esto, digamos, encaja bastante bien con los resultados que vamos a mostrar más adelante. Pero lo que nos llama la atención es que cuando le preguntamos a los encuestados si conocían el mismo tema de corrupción, los problemas que atravesaba la Federación Colombiana de Fútbol, en el caso colombiano, solamente un 84% dijeron que eran conocedores de esa situación. Y ahí nos parece que hay una situación interesante para analizar más a fondo, y es que hay una especie de contraste entre los evidentes problemas que ha tenido el manejo del fútbol en el país de un lado y unos éxitos deportivos del fútbol profesional en Colombia que están reflejados básicamente en lo que fue el desempeño de nuestra selección en el Mundial de Fútbol y las expectativas que está generando en este momento la nueva eliminatoria para el Mundial del 2018. Probablemente esos éxitos, también los éxitos de clubes en el escenario internacional, el triunfo del Nacional en la Copa Libertadores, el buen desempeño de Santa Fe en la Copa Suramericana, pues constituyen elementos que a la gente hacen que digan, bueno, el fútbol está bien en Colombia, ¿sí? Y que los problemas relacionados con el manejo, sobre todo desde el punto de vista de la transparencia, no aparezcan con tanta fuerza como sí aparecieron a nivel internacional. Probablemente los medios de comunicación también han tenido un papel importante en ese resultado. Pero, ¿qué pasa con eso? Digamos que la gente está un poco, digámoslo, conforme a raíz de los resultados exitosos del fútbol en Colombia y que entonces la problemática, particularmente los niveles de exigencia, de transparencia, el papel mucho más activo que puedan jugar los hinchas en el manejo del fútbol, digamos, no se ven tan claramente y no aparecen como una demanda fundamental y lo vamos a ver más adelante sobre el fútbol colombiano. Yo quiero saltar esta lámina y pasar a esta porque le preguntamos entonces ya sobre el tema de transparencia a los encuestados cómo calificaban de 1 a 5 la transparencia en el fútbol colombiano de las 3 instituciones rectoras del fútbol, la federación como cuerpo, digamos, representativo del fútbol y las organizaciones que representan el fútbol profesional y el fútbol aficionado, la DIMAYOR y la DIFútbol. Y los resultados, digamos, no son muy positivos. Los resultados desde el punto de vista de la calificación que dan los encuestados a la transparencia en el fútbol en el país rondan en una escala de 1 a 5 cerca del 2. Es decir, la gente está bastante crítica, es bastante crítica con respecto a los niveles de transparencia en las instituciones. Es decir, hay para los encuestados un déficit de transparencia en el manejo del fútbol colombiano. Ese es el punto de partida, digamos, ese es el primer hallazgo importante que tenemos de la encuesta y nos parece que es el punto de partida para pensar qué podemos hacer. Entonces le preguntamos a la gente si esa es su percepción de transparencia, ¿cuáles creen ustedes que son las causas que pueden
explicar ese déficit. Y allí nosotros, para el análisis de la información, hemos utilizado lo que se llama la ecuación de la corrupción de un economista llamado Robert Klitgard, que plantea una ecuación muy sencilla, pero muy diciente y que nos ha ayudado mucho a entender el tema. También está en su infografía. Dice que la corrupción es función de una variable que se llama monopolio, es decir, de una situación en la que la toma de decisiones se encuentra concentrada en una o varias personas carentes de control o de un sistema de pesos y contrapesos. Una segunda variable importante que incide, que determina la corrupción, es la alta discrecionalidad, en el sentido de que los tomadores de decisiones no responden a normas previas o procesos de cumplimiento previamente establecidos y acordados por la mayoría, lo que potencia el riesgo de favorecer intereses particulares. Esa combinación entre monopolio y alta discrecionalidad es un determinante fundamental de los niveles altos o bajos de corrupción. Y hay un factor contrastante, y es el de la rendición de cuentas. Es decir, el monopolio y la alta discrecionalidad pueden ser, de alguna manera, contrarrestados por un comportamiento, una conducta de rendición de cuentas. Es decir, por una entrega de información, una entrega clara de información que impida que haya opacidades en el manejo de las decisiones frente a los potenciales interesados en esas decisiones. Esa ecuación de monopolio más alta discrecionalidad, más alta rendición de cuentas, nosotros, digamos, la tomamos como referente para analizar las respuestas de los encuestados cuando les preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las causas de ese bajo nivel de transparencia? La gráfica superior señala las principales. Fue la causa, digamos, más indicada con un 53%. La falta de honestidad de los dirigentes, un tema que ya, digamos, raya en lo ético. La alta discrecionalidad en el manejo de contratos. Sabemos que el fútbol es un negocio donde se manejan grandes sumas de dinero y la gente identificó esa como una tercera causa importante que no está muy alejada en términos porcentuales de las dos primeras. Luego la falta de renovación de los dirigentes, el tema que tiene que ver un poco con el monopolio, con la variable monopolio. En el cuadro de abajo están las 6 causas contrastadas con los 3 factores de la ecuación. La poca información y la limitada participación de los hinchas. Queremos poner un cierto énfasis en estos dos últimos puntos porque nos parece importante poner de presente que dentro de las 6 causas que destacamos acá, que son las 6 más importantes, las 2 últimas son causas que particularmente a nosotros como promotores de esta iniciativa nos interesan mucho. Es decir, es muy importante que para rescatar altos niveles de transparencia, para garantizar altos niveles de transparencia, tengamos muy buena información, pero que además haya una presión desde abajo, una presión de abajo hacia arriba de parte de los hinchas organizados que permitan, que obliguen a la rendición de cuentas, que obliguen a comportamientos más honestos, que obliguen a la renovación de la dirigencia e incluso que puedan trascender al nivel de lo público y puedan crear dispositivos normativos de política pública, etcétera, que obliguen a los dirigentes y obliguen a las instituciones del fútbol a tener conductas mucho más transparentes y de rendición de cuentas. Lo claro que dice, lo que señalan estas causas es que un poco en esta lámina y que ha llevado a la gente a que haya digamos, un creciente sentimiento de desconfianza y de baja credibilidad en las instituciones del fútbol. Le preguntamos a la gente, estos hechos, estos riesgos de corrupción y esto que usted ha señalado en el fútbol,
le restan, afectan su credibilidad y su confianza en las instituciones, y realmente la respuesta es que prácticamente afectan mucho o algo en su credibilidad en las instituciones de los encuestados. ¿Qué medidas entonces se pueden trabajar en opinión de los encuestados? Le preguntamos a la gente, bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Y pudimos detectar 3 tipos de medidas que la gente ha privilegiado de manera importante. Unas medidas que tendrían que ver, lo que podríamos llamar una categoría primera de medidas relacionadas con mayor transparencia de los dirigentes. La gente, digamos, hizo mucho énfasis en temas de dirigencia. Dirigentes tienen que cambiar sus conductas para lograr mayor transparencia. Una segunda categoría, más y mejor información, importante. Y una tercera, mayor organización de los hinchas como actores que pueden jugar un rol mucho más activo y efectivo en el manejo del deporte. Entre las primeras, hay una tendencia en la encuesta que es muy relevante, que es el tema de que se quisiera una mayor regulación estatal, y ahorita en el panel vamos a tener que discutir un poco ese tema, una mayor regulación estatal. Contratación, sobre selección de entrenadores, sobre transferencias de los jugadores, etcétera. Es decir, una serie de información que le permita al ciudadano y al hincha conocer cómo se está manejando realmente en distintos aspectos económicos, deportivos, institucionales, el tema del fútbol. Y el tema de la organización de los hinchas, la necesidad de apoyar, de promover organización de hinchas, pero también la necesidad de crear canales que le permitan a esos hinchas tener un rol mucho más activo en la veeduría, en la vigilancia, en la generación de propuestas, incluso en la coparticipación económica en la propiedad de los clubes. Allí están las medidas con sus porcentajes. Quizá las medidas, digamos, que tuvieron más peso son las relacionadas con los dirigentes del fútbol, en particular mejorar los controles de las entidades públicas y crear espacios de rendición de cuentas, que son, digamos, las medidas más importantes que se destacan porque más del 50% de los encuestados las plantearon. Pero medidas para manejar la información también tienen porcentajes importantes. Y el más relevante, pero nos parece que hay que destacarlo como una posibilidad interesante para garantizar mejor información. La cuestión es qué tan factibles son esas medidas, porque una cosa es que la gente opine y las proponga y otra que las podamos aplicar. ¿Qué tan factibles son esas medidas? Cambiar comportamiento de los dirigentes, cambiar los modelos de gestión del fútbol es una cuestión que viene, digamos, de los propios dirigentes y de las propias instituciones del fútbol. Es decir, no hay norma ni ley que obligue a los dirigentes a comportarse de una determinada manera, salvo parámetros básicos, como por ejemplo los que están ligados a la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, ahí hay unos parámetros y esos parámetros son parámetros públicos obligatorios y sobre eso, digamos, obviamente las instituciones privadas tienen que acogerse en lo que les concierne. Pero depende fundamentalmente ese cambio de conducta de los propios dirigentes. Mayor control estatal de los clubes e instituciones que manejan el fútbol. Hoy día hay normas, hay leyes que manejan el fútbol y aquí está Huber Ariza, que fue el encargado de coordinar la formulación del plan decenal del fútbol, quien va a participar en el panel más adelante y quien nos va a contar también cuál es ese marco legislativo que existe ya y que obliga, digamos, a las instituciones, pero también a través de la construcción de políticas que se construyan de manera acordada entre gobierno, entre la dirigencia del fútbol, y nosotros añadimos con participación
de la ciudadanía, de las organizaciones y de los hinchas, y de los actores distintos que están involucrados en el fútbol. Ahí hay obviamente un contexto que no lo podemos olvidar, y es el contexto de la FIFA, el contexto de las restricciones que la FIFA como ONG internacional, digámoslo paraestatal, ha impuesto a sus asociadas. Y ese es un tema que también hay que discutir. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de las regulaciones estatales o cuál es el límite de las transformaciones que las federaciones pueden desarrollar en el marco de los parámetros que la FIFA establece y de las restricciones, porque más que parámetros son restricciones que la FIFA establece, sobre todo en la relación entre las federaciones y los estados? Desde el punto de vista de mejorar la información, hay una información que ya es obligatoria, que ya está contemplada en las normas, pero hay otra sobre contratos, sobre patrocinios, sobre cuerpos técnicos que no está contemplada en las normas y que habría que ver si se contempla en las normas o que si son objeto de iniciativas de transparencia que surjan de la misma voluntad de las instituciones rectoras o por presión de la sociedad civil. Es decir, desde el punto de vista de factibilidad tenemos que combinar tres elementos. El primero, la voluntad de la dirigencia y de las instituciones para mejorar y aumentar la transparencia. En segundo lugar, el afinamiento de las regulaciones públicas, normativas, que puedan hacerse bien a través de leyes o a través de políticas públicas para una mayor transparencia en el fútbol. Y en tercer lugar, el papel que las organizaciones de la sociedad civil y los distintos actores vinculados al fútbol pueden jugar para mejorar la transparencia del fútbol. Es decir, voluntad de la dirigencia y de las instituciones, regulación del Estado y papel de la sociedad civil, nos parece que son tres factores fundamentales para poder garantizar mayor transparencia en el fútbol. Y finalmente queremos poner un punto, digamos, de insistencia en el tema de las incidencias de los hinchas. Las organizaciones de son copropietarias de equipos de fútbol que han tenido iniciativas muy interesantes en todo el manejo público, digámoslo así, social del fútbol. Una cosa que nos llamó la atención es, le preguntamos a los encuestados, ¿qué tanto creen ustedes que las opiniones de los hinchas son tenidas en cuenta en el fútbol? Y realmente la percepción de los hinchas instancias organizadas por gobierno para la concertación de políticas públicas. Pueden generar ahí, digamos, pueden tener un rol bastante interesante en ese campo. Pueden hacer veeduría y control social, pueden hacer petición de cuentas, son los primeros interesados en ser los interlocutores de la dirigencia en la rendición de cuentas. Pueden tener iniciativa para incidir a nivel público y a nivel privado en las decisiones que se tomen en torno al manejo del fútbol. Y pueden llegar a ser copropietarios incluso, como la ley misma lo establece. En Colombia se está claramente establecido que debe promoverse una democratización del fútbol. Y esa democratización del fútbol significa no solamente que los hinchas puedan tener una mayor incidencia que se toman,
claves para poder mirar propuestas de mediano y largo plazo. Variables, sector privado que maneja el fútbol con todas sus instituciones y el fuero que les garantiza la Constitución. Estado que de todas maneras debe establecer política y normativa en torno al manejo del deporte en Colombia, y sociedad civil. Esos son los tres grandes polos que a nuestro juicio pueden constituir la base de una solución para ganar mayor transparencia en el fútbol. Y ahora mis colegas que van a recoger estos hallazgos van también a presentar una iniciativa que queremos proponer para la implementación de esa combinación de esos tres grandes actores como solución para la transparencia. Muchas gracias.